Así se prepara la ensalada perfecta en minutos. Bueno pues, bienvenidos otra vez a el canal de las ensaladas. Iniciamos con los tomates uva, que ya están bien lavaditos. Los ponemos en un recipiente amplio y les damos una desinfección con agua y un chorrito de vinagre blanco, durante unos 10 minuticos. Este truquito es importante porque así quitamos impurezas y los dejamos bien listos para comerlos frescos. Mientras ellos están reposando, seguimos con el siguiente ingrediente. Agarramos el pepino. En esta receta no es necesario retirarle la cáscara ni las semillas, porque ahí también hay fibra y nutrientes que ayudan con la digestión y nos mantienen llenos de energía. Lo cortamos primero en láminas delgaditas y después lo picamos en cubos muy pequeños. Así logramos que quede delicado, que se sienta suave en la ensalada y se mezcle bonito con el resto de sabores. Hágale pues, quédate conmigo y suscríbete, que aquí siempre hay algo nuevo para preparar. Todos los días compartimos recetas prácticas, deliciosas y muy variadas. Vas a encontrar un montón de opciones saludables y sin azúcar. Hay ideas aptas para toda la familia, para que nadie se quede por fuera. Qué bonito sería que hagas parte de esto. Luego pasamos al mango, que es de los que le dan vida a esta preparación. Lo pelamos con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego en cubos bien pequeños, no medianos ni grandes, pequeños, para que se integren mejor. El mango es una fruta cargada de vitamina C. Ayuda al sistema inmunológico, es refrescante, dulce y ácido a la vez y con el pepino hace un contraste espectacular. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Seguimos con la cebolla roja, que además de su color bonito nos aporta un sabor fuerte pero muy rico. La cortamos primero en rodajas y luego muy finamente, que no queden pedazos grandes porque queremos que se reparta bien y que dé sabor sin opacar a los demás. La cebolla roja tiene antioxidantes y es buenísima para el corazón, así que además de dar sabor, nos cuida. Ahora sí retomamos los tomates uva que dejamos desinfectando, los escurrimos bien y de ahí los llevamos a la tabla para cortarlos en cubos pequeños. Estos tomaticos son jugosos, dulces y además están cargados de licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger las células. Imagínense qué belleza, frescos, jugosos y saludables. Seguimos con el cilantro fresco, que es de esos ingredientes que le cambian la cara a cualquier ensalada. Lo cortamos muy finamente para que se reparta bien y le dé ese aroma y frescura inconfundible. El cilantro ayuda con la digestión, aporta vitaminas y es ideal para refrescar el paladar. El perejil fresco también va en esta preparación. Usamos unas 3 ramitas que cortamos muy finamente. El perejil es diurético, refrescante y tiene un montón de vitamina K y vitamina C. Además, ese saborcito que da es muy diferente al del cilantro y los dos juntos hacen una combinación fantástica. Ya con todo picadito, llevamos los ingredientes a una ensaladera grande. Colocamos el pepino, el tomate, la cebolla roja, el mango, el cilantro fresco y el perejil. Los combinamos un poco, solo revolvemos suavemente para que se vayan encontrando los colores y los sabores sin que se machuquen los ingredientes. Ahora pasamos a preparar el aderezo, que es la clave para que todo se integre bien. En otro recipiente exprimimos el jugo de un limón fresco. Añadimos 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de pimienta roja y una pizca de sal. Mezclamos bien estos ingredientes y ya tenemos un aderezo sencillo pero poderoso, que llena de vida la ensalada. Lo vertemos directamente sobre los ingredientes en la ensaladera, mezclamos con cuidado y listo pues. Tenemos una ensalada fresca, colorida y con un sabor que enamora. Al momento de servirla podemos decorarla con unos nachos. Quedan perfectos como acompañante porque aportan crocancia y hacen que la ensalada tenga esa mezcla entre suave, jugoso y crocante. Y si no, también se puede acompañar con un pollito a la plancha, con pescado, con arroz blanco o incluso sola como plato fuerte, porque llena y refresca. Los invitamos a que la preparen en sus casas, a que disfruten de estos ingredientes tan saludables y tan fáciles de conseguir. Receta rápida de ensalada saludable que te sorprenderá. Bueno, pues bienvenidos otra vez a el canal de las ensaladas. Iniciamos con el protagonista de esta receta, el mango verde grande. Ese lo pelamos muy bien hasta que quede sin cáscara. Luego lo partimos en rodajas y de ahí en cubos bien pequeñitos, no medianos y mucho menos grandes, porque lo que queremos es que quede finito, que cada pedacito se reparta bien en la ensalada y no se robe toda la atención de un solo bocado.
El mango verde tiene un sabor acidito, refrescante, cargado de vitamina C y de fibra que ayuda con la digestión. Además, nos da un toque diferente, fresco y alegre, como para que esta ensalada tenga carácter. Con todo el gusto te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí la cocina se vive con cariño. Vas a encontrar recetas frescas, fáciles y muy ricas. Todos los días compartimos ideas nuevas, pensadas para todos los gustos. Hay preparaciones sin azúcar y aptas para diabéticos. ¡Qué dicha compartir este espacio con vos! Seguimos con el tallo de apio. Ese lo cortamos en trozos bien pequeñitos, incluyendo también un poquito de sus hojas que aportan sabor y aroma. El apio es excelente para hidratar, es bajito en calorías y aporta fibra que nos ayuda a sentirnos más livianos. Además, con su crocancia, combina de maravilla con lo jugosito del mango. Luego ocupamos las manzanas, tanto la verde como la roja, que son las que nos van a dar el contraste perfecto. Empezamos cortándolas en rodajas, les retiramos el corazón con las semillas y luego las llevamos a cubos medianos, que se noten en la ensalada y se disfruten al morderlos. La manzana verde aporta ese sabor ácido y refrescante que equilibra con la dulzura de la manzana roja, que es más suave y jugosa. Ambas son buenísimas porque tienen antioxidantes, ayudan al corazón y son ricas en fibra, ideales para el cuerpo y la salud. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ya con todo picadito, vamos llevando cada ingrediente a una ensaladera amplia. El mango verde en cubitos pequeños, el apio crocante con sus hojas, la manzana verde acidita y la manzana roja jugosa. Solo con ver cómo se juntan esos colores ya se antoja comer. Ahora llega la parte que le da el toque final, el aderezo. No lo hacemos aparte, lo agregamos directamente sobre los ingredientes. Por lo tanto, agregamos el jugo de 1 o 2 limones, una cucharada de ajonjolí tostado, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Con todo ya en la ensaladera, mezclamos suavemente, con calma para que los sabores se integren bien y el aderezo se impregne en cada trozo de fruta y verdura. Y listo pues, aquí tenemos una ensalada fresca, tropical y muy nutritiva, perfecta para cualquier momento del día. Bueno pues, si ya estás aquí al final, es porque esta receta te encantó. Entonces déjame tu emoji de ensalada, emoticón de ensalada o un corazoncito para seguir compartiendo más. No olviden dejarme un me gusta si les gustó esta receta, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de estas preparaciones y activar la campanita. Hacer la ensalada más rica en minutos. Bueno pues, hoy en el canal de las ensaladas vamos a preparar una receta deliciosa. Arrancamos con la lechuga romana, que ya está bien lavada, y la ponemos en un recipiente con agua y un buen chorrito de vinagre blanco. La dejamos ahí unos 10 minuticos para que quede bien desinfectada. Hacemos lo mismo con un puñado de espinacas frescas, que son pura fibra, hierro y vitaminas, buenísimas para la sangre y para mantenernos con energía. Y repetimos el mismo proceso con las fresas, que además de ser deliciosas, tienen vitamina C, antioxidantes y nos ayudan a la piel y a las defensas. Con todo el gusto te invito a que te suscribas a este canal porque aquí la cocina se vive con cariño. Vas a encontrar recetas frescas, fáciles y muy ricas. Todos los días compartimos ideas nuevas, pensadas para todos los gustos. Hay preparaciones sin azúcar y aptas para diabéticos. Qué dicha compartir este espacio con vos. Mientras dejamos que la lechuga, la espinaca y las fresas se desinfecten, seguimos con el mango. Lo pelamos, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Ese color amarillo tan vivo y ese aroma dulce ya nos dice que la ensalada va a quedar espectacular. El mango nos aporta fibra, vitamina A y C y es perfecto para la digestión y para mantenernos con energía durante el día. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Retomamos ahora las fresas, que ya están listas. Las escurrimos bien, les quitamos el tallito y las cortamos en láminas delgadas, que no solo se ven bonitas en la ensalada, sino que le dan un sabor dulce y fresco que combina delicioso con lo demás. Seguimos con la manzana roja. La cortamos primero en rodajas, le quitamos el corazón con las semillas y la cortamos en cubos pequeñitos. La manzana es rica en fibra, ayuda al estómago y le da ese toque crujiente que tanto nos gusta en las ensaladas. Ahora retomamos la lechuga y la espinaca que ya están listas. Las escurrimos muy bien y con las manos bien limpias las cortamos en trozos pequeños que queden manejables para un bocado fresco y crocante.
Ya con todo listo, en una ensaladera grande vamos combinando todo. Primero ponemos la lechuga y la espinaca como base, encima los cubos de mango, luego las rodajas de fresa, después los cubitos de manzana y por último agregamos las almendras troceadas. Este paso es breve pero clave, porque aquí es donde la ensalada se empieza a ver con esos colores hermosos que nos abren el apetito de inmediato. Ahora nos vamos con el aderezo, que es la parte que le da el toque final. En otro recipiente agregamos 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que es buenísimo para el corazón y la piel. Añadimos una cucharada de vinagre balsámico, que tiene un sabor agridulce, delicioso y ayuda a la digestión. Ponemos también 2 cucharadas de miel de abejas, que aporta dulzura natural y energía. Exprimimos el jugo de un limón fresco, que nos da un golpe cítrico y nos llena de vitamina C. Y al final una pizquita de sal para realzar todos los sabores. Batimos muy bien hasta que quede una mezcla homogénea, suave y brillante. Con el aderezo listo, lo vertimos directamente sobre la ensalada en la ensaladera. Mezclamos suavemente para que cada ingrediente quede impregnado con ese sabor único, cuidando siempre de no maltratar las frutas. Y finalmente, el último paso. Agregamos el queso desmenuzado encima como toque final, que le da cremosidad y un contraste espectacular con lo fresco de la fruta y lo crocante de las almendras. Mezclamos despacito una última vez y listo, tenemos una ensalada digna de cualquier mesa. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó esta receta, vea pues. Así que déjame en los comentarios una ensaladita o un corazón para saber que estuviste hasta el final. Y vea pues, no es una belleza, una ensalada fresca, colorida, cargada de nutrientes, perfecta para compartir en familia o para acompañar un pollito a la plancha, un pescadito o incluso disfrutarla solita como una comida ligera, porque es completa, llena y deliciosa. Y bueno pues, hasta aquí llega esta receta en el canal de las ensaladas. Qué dicha poder compartir con ustedes preparaciones tan fáciles, tan llenas de amor y tan saludables. Los invito a que si les gustó este video nos dejen un me gusta, que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de estas recetas que hacemos con tanto cariño y que nos dejen en los comentarios cómo les quedó la ensalada o con qué la acompañarían. Vamos pues, que nos vemos en la próxima con otra receta llena de sabor, frescura y alegría.